programa en De Política y Trabajo. Yo soy Azucena y antes de comentarles de qué vamos a hablar el día de hoy, me gustaría hacer un pequeño paréntesis para comentar una inquietud que se repite en los comentarios que nos han estado haciendo llegar por correo. Y es que nos han estado preguntando que si estamos en contra de nuestro actual mandatario, Andrés Manuel, o que si apoyamos esa campaña sucia de la derecha que busca desacreditar al presidente. Bueno, rápidamente les platico que muchos de los integrantes de este programa apoyamos la candidatura presidencial de Andrés Manuel desde el año 2006. Bueno, pues nosotros nos sumamos a las movilizaciones en apoyo al voto de Andrés Manuel e incluso participamos en las acciones de protestas callejeras para repudiar el fraude de Calderón. Ustedes se acordarán, también apoyamos a AMLO en el 2012 y promovimos el voto para Andrés Manuel en el 2018. Desde entonces hemos decidido apoyarlo, incluso promovimos la continuidad de su gobierno en la consulta popular para la revocación del mandato. Sin embargo, nosotros hemos decidido como profesionistas de las ciencias sociales mantener una actitud crítica hacia el gobierno de Andrés Manuel. Pensamos que esto favorece la vida política del país y hemos decidido no ser aplaudidores del gobierno de Andrés Manuel, sino señalar aquellas cosas que nosotros consideramos que son errores en su política de gobierno. Pensamos que debemos construir una ciudadanía crítica con sus gobernantes, no ciudadanos acríticos que solo respaldan por respaldar. Les repito, en este canal nosotros apoyamos y hemos apoyado desde hace mucho tiempo, muchos años atrás, pues el proyecto de la Cuarta Transformación, pero lo hacemos desde una perspectiva crítica. Nosotros, al igual que Jorge Saldaña, estamos convencidos de que la transformación de un país no se puede construir con los mismos ladrillos y buscamos argumentar con hechos lo que impide el crecimiento de este proyecto de nación. Ya en su momento, bueno, pues vamos a tener la oportunidad de hablar más de nuestros intereses, porque pues ahora tenemos el tiempo cortado. El día de hoy les vamos a hablar de un temazo, porque vamos a hablar acerca de los sueldos millonarios de los servidores públicos en el actual gobierno. Bueno, pues como muchos de ustedes saben, actualmente a iniciativa de Andrés Manuel, bueno, pues ningún servidor público puede ganar igual o más que el presidente. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué frente a un declarado gobierno de austeridad vemos salarios como los que gana Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Trabajo, quien reportó un salario neto estimado en 107,283 pesos? ¿Por qué pasa esto? Porque aunque el salario mínimo acaba de aumentar, la canasta básica sigue siendo cara. Bueno, estas y otras preguntas estaremos haciéndonos aquí en este programa, pero antes acompáñenme a saludar a nuestro compañero académico del Instituto Politécnico Nacional, el arquitecto y antropólogo Rubén Darío Arechiga. Vamos, acompáñenme. Hola, profe. Uy, qué bien se ve, profe. Está cambiando de escenario, ¿eh? Muy bien, profe. Pues buenas tardes, profe. ¿Cómo está? ¿Qué nos puede platicar? ¿Cómo se encuentra el día de hoy, profe? Bueno, pues buenas tardes, Azucena, buenas tardes, los amigos que nos han venido siguiendo. Ahí la llevamos. Eh, la respuesta ha sido interesante por parte de muchas. Eh, claro, no necesariamente debe haber acuerdos al 100% con respecto a lo que decimos, es un punto de vista simplemente. Pero bueno, más allá de eso, sí nos interesa pues, presentar este programa nuevo. Bueno, pues yo creo que es importante en todo caso, en la perspectiva de al tocar algún tema, el que sea histórico del presente, darle contexto. Bueno, pues sí, profe, les platico a usted y a nuestros videoescuchas que el 25 de julio de este año, del 2022,
Durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, dio a conocer una lista con los salarios de algunos de los funcionarios de la administración pública que perciben ingresos mayores a los que percibe el presidente del país. Debe mencionarse que una de las principales políticas del gobierno actual ha sido su política de austeridad republicana. Como ustedes recordarán, bueno, pues ya desde el año del 2018, Andrés Manuel decretó que reduciría su salario para dar un ejemplo ante el resto de los funcionarios de la administración pública y así fortalecer su política de austeridad republicana. Bueno, pues esta sería una de las reducciones salariales que haría el presidente del país. La segunda sería implementada ya para el 2020 con el objetivo de canalizar mayores recursos económicos al sector de la salud frente a esta emergencia sanitaria del COVID. Bueno, pues ya para el año 2021, a iniciativa del presidente del país, sería publicada la actual Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en donde quedarían establecidas con toda claridad las regulaciones salariales de los funcionarios. Bueno, como pueden ustedes estar viendo en la pantalla, el artículo 9 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos dice lo siguiente: ningún servidor público obligado por la presente ley recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión igual o mayor a la remuneración actual máxima que tenga derecho a recibir el presidente de la República por concepto de percepciones ordinarias sin considerar las prestaciones de seguridad social, las cuales tenga derecho conforme a la legislación de materia. Bueno, pues la información presentada por el titular de la Profeco reveló, no obstante, que muchos funcionarios del actual gobierno hacen caso omiso de esta disposición legal. Algunos ganan lo mismo que el presidente y otros incluso, este, bueno, en el más absoluto descaro, pues llegan a ganar más del doble de lo que gana nuestro presidente. Pues aquí les estamos presentando una tabla con los nombres y los ingresos de los funcionarios que fueron exhibidos durante la conferencia mañanera. Como pueden ustedes ver, deben señalarse que a pesar de que la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, aparece junto a los funcionarios que sí cumplen la ley, pues esto no es así, ya que la ley establece que nadie podrá recibir un salario mayor o igual al del presidente del país. Y bueno, pues en este caso la presidenta de la CNDH recibe un salario idéntico al que recibe Andrés Manuel. Debe destacarse también que algunos de los funcionarios que ganan más que el presidente fueron nombrados, propuestos o ratificados por el propio Andrés Manuel. Entre ellos el fiscal general de la República, la presidenta del INEGI, el presidente del IFT, como pueden ustedes estar viendo, la gobernadora del Banco de México, el presidente de la COFECE, etcétera. Bueno, esta es la información que se dijo en la mañanera de hace unos días. ¿Qué nos puede decir usted, profe, al respecto? Pues mira, por ahí hay muchos elementos que hay que considerar, no solamente con respecto al presente, sino históricamente. No creo que agotemos para variar pues, el tema, pero la pregunta que yo me hago antes de desarrollar un poco algunas ideas tiene que ver es cómo es posible que estén fuera de la Constitución el Banco de México, el Poder Judicial y el INE. Me parece que es una pregunta muy importante y particularmente lo que tiene que ver con el Poder Judicial. El INE, bueno, ya sabemos que son una bola de pillos, ¿no? Y que están buscando sacar más dinero y que seguramente por sus decisiones, pues alguien les paga, ¿no? La derecha les debe pagar además de sus salarios mucho más, ¿no? No, si el dios de los que quieren ser capitalistas es el dinero, pues obviamente que ellos están metidos en esto, ¿no?
Pero sí es bastante grave y esta pregunta me parece que podemos intentar darle respuesta. Eh, ¿Darle respuesta en qué sentido? Sin duda siempre ha sido esto de que del Estado se derivan las posibilidades de enriquecerse. No solo con salarios extraordinarios como estos, sino pues echándose a la bolsa parte del dinero público. Eso desde que nació el capitalismo, en todos lados debe ser más o menos así. Pero lo que nos interesa fundamentalmente tiene que ver con esto de los salarios millonarios, ¿no? ¿Y quién se los otorgó? Esto no sobra decirlo, ¿eh? O sea, tiene que ver con el padre del neoliberalismo mexicano, Carlos Salinas de Gortari. Por ahí empezaron a surgir instituciones autónomas, dice él, autónomas, autónomas del gobierno, no es cierto, autónomas del pueblo. Sí es cierto que son autónomas del pueblo, ¿no? Hacen lo que se les da su regalada gana, la perspectiva de garantizar la reproducción del régimen neoliberal. Me acuerdo muy bien, por ejemplo, el surgimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No lo organizó el pueblo, no lo organizaron quienes estábamos en contra de la violencia ejercida por el propio gobierno de Salinas de Gortari, que entre paréntesis, acuérdense, pues mató al papá de Tatiana Cloutier, ¿no? Después de que hizo una declaración con respecto a negarse a favorecer la privatización de Pemex, ¿no? A los 15 días se murió en un accidente, dicen, ¿no? Luego mató como a 500, 600 periodistas, ¿no? Y la Comisión de Derechos Humanos nunca hizo nada para investigar nada, pues porque se adelantó a él, pues para controlarla, para manipularla y para usarla en la perspectiva finalmente de sus intereses. Así como eso, hubo muchas más instituciones que se fueron dando de manera autónoma, ¿no? Entre ellas el INE, por ejemplo. Todo el mundo sabemos que es puro cuento esto de que es autónomo, ¿no? Que se repartían proporcionalmente de acuerdo a los votos a los representantes del INE, ¿sí? Y de que una y otra vez, a excepción de Womber, que por cierto no es porque haya sido muy honesto, sino porque cuando le tocó estar al frente de esa institución, pues resulta que no había problema con respecto al resultado electoral. Eh, no había broncas, no había una organización sólida ni del PAN, ni de la izquierda, que en ese momento lo representaba el PRD, ¿no? Entonces, bueno, la libró, ¿no? Parece que no hubo gran problema con respecto a esto. Pero después de eso, híjole, bueno, pues ahí está el 2006, ¿no? Obviamente, la familia Calderón, por la vía estadística y computacional, pues le dieron el gane a Calderón, ¿no? Al señor Borolas, le dicen, creo, ¿no? Y después de eso, pues se ha repetido esa historia fuertemente, y aunque en el 18 sí hicieron fraude, pero no les alcanzó como para desbarrancar el resultado electoral que se expresó a favor del observador, ¿no? Ahí está clarísimo el papel que tiene el INE como institución. Carísima, ¿no? Simplemente un dato que no sobra, ¿no? El Politécnico tiene 15,000 millones de pesos de presupuesto anual. El INE tiene 20 y tantos mil, ¿sí? Figúrense ustedes de qué tamaño está la situación, ¿no? Pero además quieren más, ¿no? Sí. Y al poli lo tienen congelado. Y hay razones para que se lo congelen al poli, ¿eh? Hay muchos aviadores, ¿no? Y bueno, seguramente hay aviadores en el INE, ¿no? Igual que en el poli, la UNAM y en todas las instituciones. Pero eso no justifica que no se le dé más presupuesto al Politécnico, aunque habría que enfrentar finalmente esto de los aviadores para pues, hacer más eficaz el presupuesto en el Poli, ¿no? Un mucho hacia dónde voy, ¿no? Pues resulta que después de esto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, nos encontramos con que pues hay muchas más instituciones formadas en esta lógica de la autonomía. Y todas ellas, finalmente, lo que han garantizado siempre tiene que ver con la reproducción de los intereses neoliberales. La Suprema Corte de Justicia, más o menos, está mejorando un poquito, pero híjole, los jueces de este país, que son abogados,
híjole, pues históricamente han sido de lo peor, ¿no? Al rato hago una referencia muy puntual a propósito de esto, pero por la vía de mientras, en todo este lío, los abogados juegan un papel importante en defensa de la Constitución, ¿sí? Sí, y resulta que la Constitución es anticonstitucional según los intereses, claro, del INE fundamentalmente y también del sector judicial, ¿no? El Banco de México un poco menos, ¿no? Este, y bueno, son parte de la componenda que hay en este país históricamente con respecto a la corrupción. Y eso es gravísimo finalmente de tomarlo en consideración por una razón. La autonomía, fíjate, ¿para qué le sirve? Esto es de risa incluso, ¿no? Este, para autoasignarse salarios y prestaciones. Es algo así como si me dieran la oportunidad de hacer eso en el poli, ¿no? O a ti en CEDU, etcétera, ¿no? O sea, eh, ¿cuánto vas a ganar, Azucena? Lo que tú quieras, ¿no? Lo que tú quieras, ¿no? Es una barbaridad finalmente esta situación. Y bueno, pues resulta que, pues esto incluso ya está reflexionado teóricamente. Ya hay gentes que han avanzado en la perspectiva de entender qué diablo sucede con respecto a estas instituciones autónomas en todo el mundo, ¿no? Nos interesa Luis Arizmendi, un compañero que por cierto murió de COVID hace 2 años, un teórico marxista muy importante en América Latina, y que él le dio mucha sistematicidad a la reflexión sobre precisamente las eh, instituciones autónomas, ¿no? Yo discutía con Luis antes de morir a propósito de que también las universidades autónomas están en la misma lógica, ¿no? Aunque fueron fundadas muchos años antes del neoliberalismo, ¿no? Pero funciona exactamente en la misma lógica, exactamente en la misma lógica. Y esto es bastante grave, porque finalmente es legal lo que hacen los trapaces estos que están al frente de esta situación. Pero luego, regresando un poco a esto del INE, que me parece que pues, es el ejemplo peor a propósito de las instituciones autónomas, ¿ustedes creen que Córdoba, que por cierto su padre era bastante decente, ¿no? Pero en el capitalismo, los hijos de tigre no son pintitos, ¿no? Salió, quién sabe qué, ¿no? Salió medio diablo el güey, ¿no? Resulta, pues que ya mero lo va a hacer por convencimiento eh, de que hay que defender a Lito, porque no han hecho nada contra Lito, el pillo que dirige todavía el PRI, y que qué bueno que le siga al frente del PRI, por cierto, entre paréntesis, porque está ayudando a la cuarta transformación, ¿no? Para que se hunda más el PRI, para que crezca más la oposición al PRI. Pero bueno, es una discusión aparte. Ni modo que entonces la gente que en estas instituciones están ganando de por sí mucho, reduzcan sus ingresos a eso. Yo estoy seguro como que así como se compró la reforma energética, hay videos, hay información puntual sobre esto, etcétera, etcétera. Si se le rasca un poquito a estos pillos, se les va a encontrar que tienen departamentos en Miami, en Madrid, en París, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, yo decía hace rato, eh, los abogados son expertos por centurias en el mundo, ¿eh? No solamente en este país, en finalmente hacer dinero a propósito de clientes, pues que son delincuentes, ¿no? De ahí el término incluso de abogánsters, ¿no? Que bueno, no le llegan al capón, ¿no? Pero con respecto a los ingresos, imagínate tú lo que no ha de ganar un defensor de Caro Quintero y de personajes como estos, ¿no? O el que defendía a los políticos y que ahora está en la cárcel, ¿no? Millones y millones de dólares le llegaron a sus bolsillos, ¿no? Este, y bueno, habrá oportunidad de dar mucho más detalles con respecto a los abogados en general y ahora nombrados abogánsters. Que por cierto, hay aspirantes a abogánsters en todos lados, ¿no? En la CEDU teníamos ahí un pilluelo, ¿no? Que se decía abogado, se decía también cineasta, y creo que ni lo uno ni lo otro, pero bien que hacía su componenda ahí con la gente, pues
para vivir del presupuesto, ¿no? Así como muchos le hacen, ¿no? ¿Quién sabe qué más, ¿no? Alguna vez dijo que él iba a sacar de la pobreza a 20 millones de mexicanos. Yo le comenté, oye, nos equivocamos de candidato, debimos haber votado por ti en lugar de por López Obrador, ¿no? Y bueno, ya se quedó callado, ¿no? Pero bueno, es una situación diferente. Pero a donde voy es de que en la situación presente, en relación a esto de las instituciones autónomas, hay un elemento también que hay que tomar en consideración. El neoliberalismo se caracteriza, entre otras cosas, en una corrupción extraordinaria como nunca se había dado. Por eso es que muchos gobernantes de Europa han sido castigados, por eso es que muchos expresidentes de América Latina están en la cárcel, etcétera, etcétera, porque además le exageraron en la corrupción, ¿no? No pudieron tapar la corrupción. Este, en el caso de México nos falta avanzar por ahí, ¿no? Pero, pero bueno, lo que es bastante claro es de que no solamente ahora los abogados son especialistas en sacar dinero más allá de los salarios que tienen como jueces, que son también salarios millonarios, ¿no? También hay contadores, que híjole, esos no cantan más las rancheras, más bien cantan las rancheras y cantan música clásica y ópera y lo que sea, ¿no? Es espantoso lo que hacen los contadores en este país. En fin, el contexto da para que esta situación que tiene que ver con la corrupción, que tiene que ver con defender los intereses neoliberales, el salvajismo neoliberal, eh, no es tan fácil deshacerlo, pero tenemos que hacer un esfuerzo que apunte en esa perspectiva. Y bueno, pues hemos llegado a la parte de las conclusiones y como parte de las conclusiones yo considero que el problema fundamental de todo esto consiste en que el salario de Andrés Manuel sigue siendo muy alto. Debe reconocerse que los pasos que ha dado Andrés Manuel al reducir su salario han sido pasos éticos muy importantes al interior de la política mexicana, dignos de reconocerse, pues Andrés Manuel ha reducido su salario y el salario de sus funcionarios en 2 ocasiones. También ha aumentado el salario mínimo y eso hay que recordarlo. Sin embargo, considero que esto ha sido insuficiente para evitar los excesos de los servidores públicos. ¿Por qué digo que el salario de Andrés Manuel sigue siendo un problema de fondo? Bueno, pues lo digo porque la ley de remuneraciones utiliza el salario del presidente como criterio para determinar el resto de los salarios de los servidores públicos. Si comparamos el salario presidencial con el salario mínimo en México, resulta que el salario presidencial supera 26 veces el salario mínimo. Un trabajador en México tendría que trabajar 26 años para poder ganar lo que gana el presidente en un solo año. Bueno, esta es una de las diferencias salariales, pues cabe mencionar más altas del mundo. Les pongo algunos ejemplos para comprender mejor esta idea. Figúrense ustedes que investigando un poquito, en Noruega, la proporción entre el salario mínimo y el salario presidencial, el salario del presidente es de 1/7. Es decir, que un trabajador noruego que gana el salario mínimo solo tendría que trabajar 7 años para acceder al salario que gana su presidente. Les pongo otro caso porque me van a decir, bueno, estás hablando de un país desarrollado. Pongamos en la mesa el caso de Bolivia, un país latinoamericano, igual que México. Bueno, pues resulta que en Bolivia el presidente de ese país tiene el salario más bajo de todos los países de América Latina. La proporción entre el salario mínimo y el salario presidencial en Bolivia es de 1/12. Es decir, un trabajador boliviano tendría que trabajar 12 años para ganar lo que gana su presidente en un año. Les repito, en México esta diferencia es de 1/26. Es decir, que un trabajador mexicano debe trabajar 26 años para poder ganar lo que gana el presidente en un año. Bueno, pues si el salario presidencial en México se adecuase a los patrones establecidos en Noruega, pongamos este caso,
Andrés Manuel debería estar ganando 41,356 pesos mensuales y no 136,700 como actualmente está ganando. Ahora bien, si el salario presidencial en México se adecuase a los patrones establecidos en Bolivia, Andrés Manuel debería estar ganando 63,060 pesos mensuales. Yo les pregunto a nuestros videoescuchas, ¿ustedes piensan que Andrés Manuel podría tener un salario de entre 60,000 o 70,000 pesos mensuales suficientes para satisfacer sus necesidades? Ustedes como videoescuchas, ¿les sería suficiente 60,000 o 70,000 pesos de salario al mes? ¿Es poco? ¿Es mucho para un presidente? ¿Es suficiente? Porque, bueno, varios mandatarios latinoamericanos ganan este salario, no solamente el presidente de Bolivia, también están los presidentes de Argentina, Brasil, Perú, Venezuela, que ganan menos que Andrés Manuel. Ahora bien, si Andrés Manuel ganase 60,000, entre 60,000 y 70,000 pesos mensuales, ningún funcionario del país podría ganar más que esto. Entonces, aquí sí se estaría hablando de una auténtica austeridad republicana, por lo que toca a los funcionarios que no respetan la ley de remuneraciones. Bueno, pues recordemos que el Ejecutivo tiene todas las facultades legales y constitucionales, pues para iniciar procesos administrativos o jurídicos contra ellos. ¿Por qué no lo hace? Supongamos que usted está presenciando un robo de casa habitación y llama a la policía. ¿Qué espera que haga el policía cuando llegue? Bueno, usted espera que el policía solo llegue y señale que ahí ya está habiendo un robo, o usted espera que la policía actúe en consecuencia y atrape al ladrón. Bueno, pues cuando el presidente señala que no se está respetando la ley, nosotros les preguntamos, ¿qué estamos esperando de él? ¿Estamos esperando que solo haga el señalamiento o estamos esperando que actúe en consecuencia? Bueno, pues estas serían algunas de mis reflexiones y algunas de mis conclusiones que puedo decir al respecto. Por supuesto, queda mucho por hablar al respecto. Existen muchísimos funcionarios que, aunque respetan la ley de remuneraciones, son funcionarios que ganan mucho más que otros presidentes en el mundo, ¿no? Basta con echarle un ojo a los tabuladores de las alcaldías de la ciudad y nos encontraremos con que muchos funcionarios menores o directivos ganan más que el presidente de Bolivia o que el presidente de Perú. Usted díganos, profe Rubén, ¿qué puede concluir al respecto del tema que tratamos el día de hoy? Pues mira, este, no es nada fácil enfrentar esta situación en términos legales, con todo y que es anticonstitucional. Está por ahí este proceso ya iniciado en la Suprema Corte de Justicia, pero no nos olvidemos que la Suprema Corte de Justicia pues, tiene que ver con el Poder Judicial, ¿no? Y bueno, ellos son parte de los que están viviendo estos privilegios, ¿no? Y tienen muchos más privilegios de los que conocemos, por cierto, ¿no? Eh, Sin embargo, me parece es que sí tenemos que insistir una y otra vez con respecto a la denuncia de esto, en la perspectiva incluso de la reforma electoral, que por ahí va a entrar a la Cámara de Diputados y que no se va a aprobar, ¿no? Porque no se logra el 66%. Pero todo esto en la perspectiva de ir sembrando conciencia, información de lo que son las instituciones autónomas, pues para que cuando tengamos oportunidad, esperemos después del 24, tener el 66% para desaparecer a todas las instituciones autónomas de las que tú ya hiciste referencia, ¿no? No pueden vivir del dinero público esta bola de ladrones, pillos, neoliberales, etcétera, etcétera. Pero subrayando lo que yo decía en una de mis intervenciones, este, los abogados son figuras claves en todo este proceso aquí en China, ¿eh? Los abogánsters, finalmente, es el término moderno,
no cantaban mal las rancheras en el siglo XIX en este país, ¿no? Hay un personaje que fue periodista, por cierto, también fue político muy importante, liberal, podríamos caracterizarlo como de izquierda, que se llama Juan Bautista Morales. Él tiene un librito que se llama El gallo pitagórico, que es excepcional con respecto a lo que dice a propósito de los abogados. Miren, por ejemplo, en el caso de los delincuentes que defendían los abogados en 1842-43, o sea, más de casi 200 años, miren lo que dice. Los delincuentes le dicen a los abogados: gaste usted a talega abierta, no se pare usted en gastos. Pues sí, pero ¿qué más dice finalmente el gallo pitagórico, no? De aquí es que cómo defender la injusticia es lo que da dinero. Hay abogados que no se dedican a otra cosa que a cohechar escribanos y jueces para tenerlos a todos como amigos, y de ese modo hacer perdedizos los expedientes, suplantar hojas en ellos, quitar las que no convienen y formar escrituras falsas para obtener sentencias a favor, pues, de los delincuentes. Yo creo que este señor incluso habría que darle el premio Nobel de antropología, porque fíjense lo que hizo este señor en pocas palabras, ¿no? Sí. Observó el comportamiento de los abogados en 1842, registró el comportamiento de los abogados y describió el comportamiento de los abogados. Eso, en el caso de la antropología, lo conocemos como etnografía, ¿no? Esos tres pasos. Pero los antropólogos lo que hacemos en estos tres pasos es investigar a los étnicos. Él investigó a los abogados. Y por cierto, la antropología no existía todavía cuando este señor hizo estas maravillas, ¿no? Le vamos a dedicar varios programas, ¿eh? Es excepcional este señor, porque se liga mucho al presente y ni modo, pues es lo que estamos viviendo, padeciendo. Y por cierto, ya en una última conclusión, eh, ¿qué sucede con respecto a eh, este actuar tan espantoso de las instituciones autónomas? ¿Qué se puede hacer? Es muy difícil cambiar esto, ¿eh? Yo recuerdo que cuando andábamos de radicales, ¿no? Que queríamos luchar por el socialismo, decíamos siempre, es un problema del sistema capitalista, ¿no? Ya a la izquierda se le olvidó que muchas de estas cosas son propias del sistema capitalista, ¿no? Y el sistema capitalista y sus teóricos, que son bastante chafas, pero finalmente embrollan a mucha gente, lo que han venido haciendo es separar los problemas de derechos humanos, de feminicidios, de derechos de los niños, de la sexualidad, etc. Todo esto lo dividen, ¿no? Para que la conclusión no sea de que el responsable de esto es la sociedad enferma que se llama capitalista. Para no echarle la culpa al sistema capitalista, han fragmentado finalmente la protesta, para que sea asimilable esta protesta, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esto no sobra decirlo, es importante, porque muchos que se dicen de izquierda, híjole, se meten en cosas bien espantosas, ¿no? Las feministas de Morena, qué vergüenza, ¿no? Sacaron por ahí un programa que tiene que ver con menstruación digna, ¿no? Este, híjole, híjole, qué barbaridad. Pero bueno, allá ellos, ¿no? Sí, seguramente les falta formación política, pero en esa perspectiva nunca la van a lograr, ¿eh? Yo creo que no. Pero en fin, me parece que esto es lo último que quería decir. Gracias, gracias por tu intervención y pues sigamos adelante. Pero bueno, pues ese ya será otro tema para discutirlo en otro momento, profe, pues porque ya por el momento, pues ya se nos acabó el tiempo. Bueno, profe, pues, ¿con qué podemos ir cerrando entonces? Pues más allá del tema del programa, que me parece que es importantísimo seguirlo, eh, eh, y trabajarlo mucho más para informar a todo el mundo de esta situación, no hay que olvidarnos de las cosas que ya hemos hecho antes precisamente en nuestra programación. Lo del agua es una situación excepcional que tenemos que atorarle todos en este país para desprivatizarla, ¿no?
Fíjense que incluso la ONU, que era una institución proimperialista, pro Estados Unidos, etcétera, ya hizo una declaración interesante a propósito de esto. Es decir, si hay condiciones para movernos y para impedir, ¿no? Ya llegó a la mañanera más de una vez esto del agua y han resuelto lo inmediato, pero no la bronca de mayor profundidad. Pues igual hay otras cosas que hemos comentado en sesiones anteriores que no hay que olvidarlas, algunas de ellas que tienen todavía mucho que ver con el presente. El caso de los estudiantes que tienen derecho a entrar sin examen de admisión y que, bueno, si pasan el examen de admisión, que es una chafura, por cierto, luego les cobran inscripción, ¿no? O sea, mucho de lo que ha pasado en este país tiene que ver con que la Constitución es la aspiración de gente de buena voluntad, pero en la práctica aplicarlas, híjole, está en chino, ¿no? Los intereses del rector de la UNAM, de la UAP, de la OACM, de la UAM, etcétera, etcétera, pasan a primer plano y bloquean lo constitucional. Nada de esto entonces hay que olvidar, tenemos que seguir trabajando en esta perspectiva, en la lógica incluso que yo comentaba hace rato, esto de no irnos con la finta de fragmentar los conflictos, los enfrentamientos que hay con respecto a la situación que estamos viviendo, ¿no? Hay que articularlos, hay que juntarlos. Los que luchamos por una cosa y por la otra es fundamental. Y por cierto, en esta lógica, no sobra decir, nos interesa mucho que comenten nuestros programas, avalando, discrepando, criticándonos, etcétera, etcétera. Pero de veras que si van siguiendo nuestros programas, a lo mejor no hay elementos suficientes todavía, vamos a ir mostrando que nuestras posiciones críticas apuntan a la perspectiva de la izquierda actual. ¿Y qué significa eso de la izquierda actual? Muchas de las conclusiones que sacamos tienen que ver con las posibilidades reales de ahora instrumentarlas. No estamos planteando el socialismo, aunque nos encantaría, pero bueno, es una discusión aparte. Y bueno, pues el criticar desde la izquierda supone criticar a los que no critica la derecha en este país y que están dentro del gobierno, ¿no? Está la secretaria del Trabajo, que otra vez, la mamá ya la agarraron ahí repartiendo nombres para la elección de Morena, ¿no? Para fortuna de Morena, ¿no? No ganó la señora, no se coló al Consejo Nacional. Esto es excepcional, ¿eh? O sea, quiere decir que también la gente empieza a ser reconocida, ¿no? La gente como ella, ¿no? Entonces, bueno, sí, subrayo, nuestra crítica a lo mejor aparece como excesiva, suponemos, pensamos que es una crítica desde la izquierda y que sí es posible instrumentarla en términos de conclusiones. En fin, no sé qué más podrías decir, Azucena, ya para despedirnos. Bueno, pues sí, invitar a todos nuestros videoescuchas para que se suscriban, profe. Es gratis, no cuesta nada. Suscríbanse, por Sí. favor, denle manita arriba. Pues nos estamos ya despidiendo de este programa. Los esperamos para la próxima emisión de este programa en De Política y Trabajo. Los esperamos con mucho gusto. Pues sí, nos vemos la próxima semana. Esperemos que nos sigan apoyando y queremos abrir un canal de discusión, no de subordinación al gobierno que está, sino apoyando lo que hay que apoyar y también criticando y proponiendo lo que suponemos que es posible de lograr todavía en este país y de veras que sí es posible. Depende no solo de nosotros, del programa, sino de que nos organicemos suficientemente fuertes como para poder acompañar al presidente, que esto lo ha dicho una y mil veces. Así que, bueno, los esperamos para la próxima semana. Sin más dilatación, pues nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.